Muy buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana les da la más cordial bienvenida esta tarde a la función especial de la película Redes. Es una película dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, realizada en 1934, pero que se estrenó en 1936. Uno de los directores, ustedes saben, Fred Zinnemann es un director de origen austriaco que tuvo una carrera muy exitosa en Hollywood. Obtuvo 4 Óscares por varias películas muy célebres. Una de ellas es De aquí a la eternidad, de 1953. Y particularmente esta película que presentamos el día de hoy, gracias a la iniciativa del señor Juan Manuel Velázquez, para que pida un aplauso. Es una película sumamente importante porque es una película que se estrena en 1936, en el mismo año en que se estrenó allá en el Rancho Grande. Recordarán esta película de Fernando de Fuentes, en donde proponía una visión idílica del campo mexicano. Esta película que veremos a continuación y de la cual nos hablará el señor Juan Manuel Velázquez, pues es lo contrario, es una realidad muy áspera, ¿no? Y bueno, pues a nombre del Centro Cultural Tijuana, señor Juan Manuel Velázquez, bienvenido, y le cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable, y bienvenidos todo el público. Voy a darles una explicación de cómo se filmó la película Redes. Creo que es bastante ilustrativo para que ustedes, a la hora que la vean, puedan tener un concepto mejor de la misma. En el año de 1934 del siglo XX, siendo presidente de México Abelardo L. Rodríguez Luján y secretario de Educación Pública Narciso Bassols, al regreso de una gira por el estado de Puebla, al ver la pobreza en que vivían los habitantes, que ni siquiera tenían una estampilla de la Virgen de Guadalupe a color, creyó conveniente la creación y realización de una serie de documentales de carácter popular nacionalista que se había gestado a partir de la Revolución, y mandó llamar al profesor de arte Agustín Velázquez Chávez, y después de intercambiar comentarios, mi padre le dijo que lo mejor sería hacer una película, pues era el arte que se estaba gestando en la actualidad, y poder mostrar el cuadro social del pueblo y para el pueblo, con el contenido dramático de lo que estaban viviendo y de lo que piden. Le explicó que su tío Carlos Chávez, quien era director del Conservatorio Nacional de Música y posteriormente del Departamento de Bellas Artes, dependiente también de la Secretaría de Educación Pública, le había pedido que acompañara a su amigo el fotógrafo Paul Strand a que viniera a México a tomar fotografías de los pueblos mexicanos y hacer una exhibición en la Sala Cultural de Bellas Artes de las mismas, por lo que sería una gran oportunidad poderle presentar un proyecto concreto, le contestó mi padre. El licenciado Bassols estuvo de acuerdo y después de varios recorridos llegaron a Alvarado, Veracruz, donde les surgió la idea de hacer un largometraje con los pescadores de la zona. Al ver la situación por la que atravesaban, a su regreso a la Ciudad de México, convencieron a Carlos Chávez, quien les autorizó un presupuesto de 50,000 pesos para un corto de 2 rollos. Estando ya instalados y familiarizándose con las labores de los pescadores, en especial con Antonio Lara, el zurdo, quien había trabajado con el papá de mi tío abuelo, Carlos Chávez, y que éste le había enseñado a leer cuando trabajaba en la escuela barriendo. Se ofreció a prestarle su ayuda, pues él también pescaba. Sin embargo, ellos nunca habían hecho un cine, pero se pusieron a escribir un argumento y posteriormente invitaron a Julio Bracho para hacer la filmación. Lo llevaron a Alvarado y después de ver la intención que tenían para la Secretaría de Educación Pública, se disculpó por tener otros compromisos. Sin embargo, los animó a seguir adelante. Mi padre se acordó en ese momento de su amigo Emilio Gómez Muriel, quien empezaba a hacer unos cortometrajes, y lo invitó
para la dirección de una película que le llamarían Pescados. En hipótesis, el primer proyecto de una serie del Estado para el cine sonoro. Para el cine sonoro. Compraron una piragua y una red y se las dieron para trabajar los pescadores. Ellos, entusiasmados que estaban haciendo una película, accedieron y con 2 cámaras, una de mano y otra fija, con tripié, más las de fotografías de Paul Strand y Ned Scott, procedieron a su filmación. El inconveniente es que ninguno de los extranjeros hablaba el idioma español y mi padre tenía que traducirles en todo momento. Pero cuando todo esto pasaba, 9 meses después de su estancia, entró como presidente el general Lázaro Cárdenas y Bassols y Chávez fueron removidos de sus cargos y los extranjeros regresaron a sus países dejando inconclusos sus trabajos. Pasaron 2 meses, momentos de angustia, cuando pudo entrevistarse mi padre con don Antonio Castroleal, el nuevo director de Bellas Artes, y quien conocía del proyecto. Este le habló al nuevo secretario de Educación, Ignacio García Telles, y le mostraron los trabajos iniciales. Entonces les autorizó 5,000 pesos para su terminación de la película. Entonces mi padre invitó en ese momento a Günther von Fritz para la edición de los pocos diálogos que lleva la película y montaje de la misma. Pero faltaba la música. Como su tío Carlos Chávez se había ido a Nueva York, invitó a Silvestre Revueltas para componer la música. Y Revueltas, al conocer el contenido y al ver que se incluía en el cortejo fúnebre, un cortejo fúnebre por la muerte del hijo del héroe de la película, Miro, quien también era nativo de Veracruz y atleta, compañero de la Escuela de Leyes de mi padre, accedió, siendo la primera partitura que componía para una película, y se inspiró por las melodías populares de lugares y ritmos y compases que hoy son muy conocidos. Pues meses atrás, Silvestre había sufrido la muerte de su hija, Natalia Revueltas Acevedo. La película Pescados, que posteriormente cambió su nombre a Redes, es una obra artística que se filmó y fotografió en escenarios naturales, de día, donde viven y trabajan los pescadores, que en ella participaron, a pesar que durante el tiempo que se interrumpió, muchos de ellos se cortaron el pelo o la barba. Quizás lo notarán al ver la película. Como sinopsis del argumento, puedo mencionarles que Miro, cuyo pequeño hijo muere por falta de recursos económicos, convoca al grupo de pescadores a un mitin para sublevarse contra el acaparador, que les compraba el pescado a muy bajo precio, y le paga a un demagogo local, candidato a diputado, para dividir a los pescadores, y con otro grupo inician una pelea entre sí. El candidato llama al ejército para que los reprima al grupo de Miro, y aprovechando la confusión lo mata de un balazo. Sin embargo, esta muerte sirve para unir a los pescadores en la lucha por un mejor precio de sus pescados, y organizan un gran cortejo de embarcaciones y llevan su cadáver en una gran manifestación de unidad combativa. La producción de Redes estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la dirección por Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann, el argumento por Agustín Velázquez Chávez y Paul Strand, la adaptación de la edición por Günther von Fritz y la fotografía fija por Paul Strand y Ned Scott, el sonido por los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez, siendo la 4ª película sonora que existía en México. La música por Silvestre Revueltas, con el tema de la muerte al principio y al final de la película, el trabajo cuando reman y van a pescar, y el de la alegría cuando llega el pescado. Posteriormente, Silvestre compuso para 7 u 8 películas más también la música. Los intérpretes: Miro, Silvio Hernández. El candidato, Rafael Hinojosa, tío de mi padre y encargado también de la contabilidad de la película.
El Zurdo, Antonio Lara. Miguel Figueroa. Mingo, Felipe Rojas. El Acaparador, David Valle González, fue el único artista contratado, siendo nativo también de Veracruz. Y pescadores, todos nativos de Alvarado y del río del Papaloapan. El estreno de la película Redes fue el 25 de julio de 1936 en la Sala de Cine de Alvarado. Y en agosto de 1936, mi padre consiguió que Garrison Films aceptara la distribución mundial y se exhibió en el Cine Apollo de Harlem, en Nueva York, el 20 de abril de 1937, a la que acudieron Paul Strand y todos sus amigos que habían trabajado en la filmación y nunca antes la habían visto. Posteriormente se exhibió en Los Ángeles, California, y después se envió a Francia con el nombre de La Revolución de los Pescadores, siendo incautada por órdenes de Hitler en esa época. Redes ha sido exhibida en el Palacio de Bellas Artes como La Sinfónica va al cine en marzo de 1996 y como concierto cinematográfico en el Auditorio Nacional en 1997 con la orquesta del maestro Enrique Arturo Dimecq. La última presentación en Bellas Artes que conozco fue con la Sinfónica del maestro José Luis del Castillo el 24 de febrero de 2012. Era mi cumpleaños. Así como en cines de artes nacionales y extranjeros en TV UNAM, en Canal 11, en Azteca y en Televisa, continuamente la pasan la película como cine de arte. Y la última exposición con las fotografías que ustedes ven atrás, que son de mi colección, fue en el Museo de la Vid y el Vino de noviembre de 2015 a enero de 2016. La película Redes, que van a ver el día de hoy, fue restaurada en el año de 2007 por la World Cinema Foundation en la Cineteca de Bologna, Italia, en los laboratorios de Immagine Retrotrativa, con el patrocinio de las empresas Cartier, Giorgio Armani, Qatar Airways y Qatar Museum Authority, para ser exhibida en el Festival de Cannes con subtítulos en inglés. Las fotografías fijas que se ven escaneadas son originales de mi propiedad y agradezco al señor Carlos Arabia, coordinador de la Sala de Cine de la Cineteca del Secut, por esta iniciativa de haberlas presentado de esta manera, así como al señor Manuel Ascutia por su apoyo para esta presentación. No me queda más que agradecer al señor Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural de Tijuana, por su aceptación a esta función especial en el 35 aniversario de su fundación en la ciudad de Tijuana, Baja California, y también en el 6º aniversario de la Cineteca, así como a todos los asistentes aquí presentes. Por su atención, quedo de ustedes afectuosamente, Juan Manuel Velázquez. Si hay alguna pregunta posterior a la película, con mucho gusto trataré de darles respuesta. Muy amables.